escuchar las doctas intervenciones de los oradores que me han antecedido, me sentiría tentado de pensar que lo que tengo que decir es muy poco. Pero reflexiono, tal vez podría aportar mi experiencia personal. El derecho del trabajo es un conjunto normativo que surge a consecuencia de la explotación de los trabajadores por las empresas capitalistas. El capitalismo, tal como lo conocemos ahora, insurgió en la segunda mitad del siglo XVIII con la Revolución Industrial de Inglaterra, que transformó completamente el aparato productivo. Hasta ese momento, la producción, en sus aspectos más importantes, provenía del campo y se basaba en el trabajo servil de una mano de obra sometida y sujeta completamente al arbitrio de los señores feudales, que a nivel político se estratificaban en segmentos nobiliarios, cuya cabeza era el rey. Pero en la segunda mitad del siglo XIX y en Gran Bretaña comienza a producirse una transformación de la producción. Se inventaron primero las máquinas textiles, luego se incorporó el vapor de agua como fuerza energética para mover las máquinas en los talleres, y finalmente se aplicó esta fuerza energética al transporte, de manera tal que la producción comenzó a ascender aceleradamente y se crearon nuevos bienes y servicios al mismo tiempo que se ampliaba el mercado. Pero esta producción necesitaba una fuerza de trabajo que pudiera ser aplicada a las máquinas, que se inventaban cada vez más a un ritmo muy acelerado. Y así surgió la clase obrera o el proletariado, que se reclutaba fundamentalmente en el campo. Eran trabajadores agrarios que afluían del campo hacia las ciudades buscando nuevas condiciones de vida. Y los empresarios, esos novísimos empresarios, requerían esa mano de obra para incorporarlas en los talleres. Y así llegamos al siglo XIX, cuando ya estos empresarios capitalistas constituían una fuerza muy organizada, muy potente, que se reproducía a pasos agigantados, capitalizando el producto del trabajo de esos obreros. Y las empresas crecían y cada vez necesitaban más trabajadores. Y estos trabajadores eran incorporados a las empresas por contratos de locación de servicios, que consistían en el alquiler de la fuerza de trabajo durante un plazo determinado por el pago de una remuneración o un salario. Pero como había mucha competencia de trabajadores que querían emplearse, las condiciones del trabajo eran muy difíciles y los salarios muy bajos, y la explotación, por supuesto, era inclemente. En ese momento, estamos hablando de la tercera o la cuarta década del siglo XIX,
un grupo de intelectuales se solidariza con esta clase trabajadora insurgente y empiezan a creer, empiezan a pensar que deberían tener derechos laborales o derechos sociales, es decir, que deberían tener otras condiciones de vida. En ese momento, la esperanza de vida de un obrero en promedio no pasaba de los 35 años. Quiere decir que esta masa laboral era materialmente aniquilada con el trabajo. La exprimían, se servían de ella y como había nuevas oleadas de trabajadores, la reemplazaban fácilmente. La reacción contra este modo de desarrollarse del nuevo sistema capitalista proviene de estos intelectuales, no de los propios trabajadores. Si bien los más organizados de ellos van a apoyar a estos intelectuales, y así surgen las corrientes del socialismo utópico en sus varias tendencias y luego el marxismo que idearon Carlos Marx y Federico Engels como una estructura de pensamiento más organizada basada en la filosofía que Hegel había creado, ¿verdad? El desarrollo dialéctico de la sociedad. Carlos Marx pensaba, y lo dijeron con Engels en el Manifiesto Comunista de 1848, que la clase obrera iba a expropiar a la clase capitalista. Y se crea lo que yo considero ahora una tendencia un poco mesiánica, un poco utópica, pero que estimulaba la imaginación de los propios trabajadores para lograr su defensa. Y de esta manera se crean los grandes partidos políticos que hacia fines del siglo XIX son, por una parte, el Partido Socialista y por otra parte el Partido Comunista. El Partido Socialista quería la transformación gradual de la sociedad mediante la creación o el otorgamiento de derechos sociales a los trabajadores. Y para eso pensaba que el camino era la elección por el voto popular. En cambio, la tendencia comunista pensaba que era necesario un cambio radical en la sociedad por una revolución. Y estas tendencias se separan. Coinciden, sin embargo, en una reivindicación fundamental que fue la conquista, o digamos así, el planteamiento de la jornada de 8 horas. Esta propuesta proviene también del grupo anarquista que tenía otra perspectiva para la sociedad, es decir, la desaparición del Estado. Se diría ahora ideas utópicas porque no tenían alguna posibilidad de realización. Lo concreto era que se iba sedimentando tanto en estos grupos intelectuales como en la clase obrera la idea de los derechos sociales, la idea de reivindicar el trabajo y tomar una parte de la plusvalía que a los obreros. Y así llegamos al siglo XX. Se generaliza la idea del contrato de trabajo, la idea de los derechos sociales, ¿verdad? Pero todavía un poco, digamos así, con dudas, ¿no? Es decir,
vista estas ideas eran ideas subversivas que no debían pasar. Adviertan ustedes que con la Revolución Francesa de 1789 se había llegado ya a la noción de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que por consiguiente cada uno de ellos solamente tiene un voto y que el conjunto de estos votos por mayoría constituyen el gobierno del Estado-Nación. Pero se podría pensar que las grandes mayorías sociales constituidas por trabajadores podrían haberse hecho cargo del poder. No fue así. La burguesía en primer lugar erradicó a los trabajadores del derecho del voto, imponiendo como condición para votar el pago de una cierta cantidad de impuestos, que no lo podían lograr con los salarios que tenían, desde luego, de manera tal que en las elecciones solamente votaban las gentes de la burguesía, la pequeña burguesía. Los trabajadores quedaron excluidos. De manera tal que una reivindicación de varios grupos de trabajadores, sobre todo en Gran Bretaña, fue la conquista del voto. Lo lograron a fines del siglo XIX. Y entonces los trabajadores que constituían la mayoría de los ciudadanos podían haber tenido la seguridad de hacerse cargo del gobierno por elecciones, pero tampoco lo lograron, porque la burguesía comenzó a utilizar las técnicas de la alienación para manipular a estas mayorías electorales. Y esta situación ha persistido hasta ahora. Vamos a tener elecciones el próximo año. Se sabe que cada ciudadano tiene derecho a un voto, pero personalmente estoy seguro que si le pregunto al 99% de estos ciudadanos si tienen alguna noción de lo que sus representantes podrían hacer una vez que lleguen al Parlamento o al Poder Ejecutivo, y la respuesta sería que no saben absolutamente nada de esto. Los van a depositar el voto por obligación, porque si no lo hacen podrían ser multados y ser impedidos de la práctica de ciertos derechos civiles, ¿verdad? Porque esta es la sanción por no votar. De manera tal que a esta gente, a esta inmensa mayoría de votantes, no le interesa lo que van a hacer sus representantes. El mandato es imperfecto, porque los votantes confieren unas facultades a sus representantes que son completamente abiertas. Lo que se desea es hacer elegir a estos electores, y punto. Y una vez elegidos los representantes en el Congreso o en el Poder Ejecutivo, harán lo que quieran. En las elecciones que se celebraron en el año de 1978 para constituir la Asamblea Constituyente, la clase obrera, el conjunto de trabajadores, tuvo una mejor disposición y lograron, a través de partidos políticos de izquierda, colocar a unos 30 representantes de 100 que constituían la Asamblea Constituyente, o sea, el 30%.
El 27% lo obtuvieron los representantes del Partido Popular Cristiano. El Partido Acción Popular no se presentó, le dio su voto al Partido Popular Cristiano. Y el Partido Aprista sacó 37 representantes, de manera tal que se podía estimar que el Partido Popular Cristiano de derecha tenía casi un tercio de la votación. El Partido Aprista tenía un poco más de un tercio y los diferentes 8 o 10 grupos de izquierda tenían otro tercio de la votación, de los representantes. De esa asamblea constituyente surgió la Constitución de 1979. Pero ¿cuál fue el trasfondo de esto? Resultó que el gobierno militar ya tenía preparado un proyecto de constitución, porque esa era una de las condiciones de la revolución de Velasco Alvarado de 1968. Este proyecto debía ser convertido necesariamente en una constitución. Por lo menos los artículos principales estuvieron ahí. En el grupo de izquierda, entre estos 30 representantes, había por lo menos 6 dirigentes de la CGTP. Cuando yo hablé con ellos, yo era profesor de San Marcos, ya había hecho una labor teórica que creo tuvo alguna importancia, porque cuando yo me incorporé a la cátedra universitaria, el derecho del trabajo era una asignatura de segunda categoría. Yo la reivindiqué y le di el carácter que tiene, una asignatura importantísima, porque las normas laborales rigen pues la situación de los que trabajan, por lo menos ahora 19 millones de habitantes. En ese tiempo una proporción parecida, ¿verdad? Y bueno, pues estos representantes de la izquierda en el Congreso Constituyente surgido en 1978 no tenían ni idea de lo que era una constitución. Me aproximé a los dirigentes de la CGTP, que entonces me consultaban frecuentemente, y les dije yo, pero tienen que hacer algo. Entonces me enviaron un oficio para que yo hiciera el proyecto del capítulo trabajo de la Constitución del 78. Tengo el oficio firmado por ellos. Y entonces yo comencé a trabajar derecho del trabajo, ¿no? Dirigiendo mis enseñanzas en un articulado, ¿verdad? Y se los envié. Y estos lo presentaron a la Comisión de Trabajo de la Asamblea Constituyente. Y fue el único documento que sirvió de base a lo que salió en esa Constitución, con derechos muy importantes, el principal de los cuales era el derecho a la estabilidad en el trabajo, que estaba definido en términos semejantes a los de el decreto ley de 1970 que yo había preparado también, porque el año de 1970 me incorporé yo al gobierno del Perú, dirigido entonces por el general Velasco Alvarado. De acuerdo con el estatuto del gobierno revolucionario, que era la norma máxima de este cuerpo de militares que habían emprendido esta revolución transformadora, cada ministro debía tener un asesor civil de la más alta jerarquía. Y a mí me buscaron para ser este asesor en materia laboral y de seguridad social. De manera tal que durante esos 5 años que estuve, transformé la normativa laboral, partiendo de la ley de estabilidad en el trabajo, que se dio, ¿verdad? De manera tal que cuando yo me retiré
del año 75 ya, cuando el gobierno iba a cambiar, porque en agosto de ese año Velasco fue relevado del puesto de presidente y asumió Morales Bermúdez como presidente de la República. Entonces en ese momento yo me retiré de la asesoría del trabajo, ¿verdad? Pero luego se presentó digamos, asunto de la Asamblea Constituyente de 1978. Y como yo asesoraba en ciertos casos a la CGTP de ese momento, les entregué este proyecto que, como les he dicho, sirvió de base para el articulado que salió de la Asamblea Constituyente. Y así fue aprobado. Por eso es progresista esta Constitución en ese aspecto, ¿verdad? Ese fue el origen, ¿verdad? ¿Quiénes votaron? Votaron por este capítulo del trabajo. Todos los representantes izquierdistas, más los representantes laborales del Partido Aprista. Ahí se dividieron los apristas. Y los del Partido Popular Cristiano, bueno, pues se dividieron también porque algunos votaron por ese capítulo, como estaba redactado, ¿verdad? Y así se aprobó. Y por eso es que esa Constitución, la de 1979, porque se le promulgó al año siguiente, no, es progresista, es una buena Constitución en ese aspecto. Claro que la Constitución no fue un dechado de bondad, digamos, en otros aspectos. Por ejemplo, en el nombramiento de los jueces, la Constitución del 79 establece que los jueces debían ser nombrados por el presidente de la República y por el Senado de la República. Esto fue un retroceso, porque ya durante el gobierno de Velasco Alvarado, el año 1969, se había dado un decreto ley por el cual se establecía la creación del Consejo Nacional de Justicia para el nombramiento de los fiscales y los jueces de todas las categorías. Y esta ley fue el resultado de una petición de los abogados progresistas del Colegio de Abogados de Lima, que durante la década del 60 hicieron una campaña muy fuerte para imponer esta idea, porque la Constitución de 1933 establecía que el nombramiento de los jueces y fiscales se hacía por el presidente de la República y por el Senado de la República, ¿verdad? Según niveles, de manera tal que en la Constitución del 79, en este aspecto, hubo un retroceso. Pero ¿quiénes redactaron eso? La mayoría del Partido Popular Cristiano y del Partido Aprista. Y los de izquierda ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Algunos votaron también por eso, naturalmente, ¿no? La Constitución de 1993, en cuanto al nombramiento de los jueces y fiscales, es por eso progresista, porque volvió al Consejo Nacional de Justicia, lo que es el régimen que tenemos ahora, con otro nombre. Primero fue el Consejo Nacional de la Magistratura, ahora la Junta Nacional de Justicia, pero lo mismo, ¿no? Es un régimen de examen, de un concurso público para elegir al que tenga mayores méritos, ¿verdad? Bueno, así se dio la Constitución de 1979. Tengo la impresión yo que la masa laboral no tenía conciencia de lo que estaba pasando allí. No, incluso muchos ni conocían el texto que salió de los debates. No, simplemente se venían a dar cuenta de esto cuando tenían que articular esos derechos, por ejemplo, en el caso de que los despidieran, ¿verdad? Recuerden ustedes que
la Ley de Estabilidad en el Trabajo de 1970, ¿no?, establecía que el trabajador tiene derecho de ser reintegrado en su puesto si el empleador no prueba la causa justa establecida por ley, ¿verdad? Cuando subió Morales Bermúdez, le hizo un cambio a esta norma. Dispuso que la estabilidad se ganaba a los 3 años de haber ingresado al trabajo. Esta situación cambió en el año 1986 cuando gobernaba Alan García, por una petición de la CGTP que le hicieron cargamontón al ministro de Trabajo, que era un profesor de la Católica llamado Carlos Blanca Bustamante. Y entonces se logró que se redujera el plazo para obtener la estabilidad de 3 años a 3 meses. Y así quedó, ¿verdad? En la ley, en la Constitución de 1993, se puso algo que, según los abogados de los empresarios que practicaron hicieron el articulado de esta Constitución en materia laboral, no, pues debía aniquilar la estabilidad. ¿No? El artículo 27, el Estado otorga adecuada protección contra el despido arbitrario. ¿No? En una interpretación que hice yo en mi libro El Derecho al Trabajo Individual, que es edición de 1994, yo analicé el artículo. Dije, pero este artículo prohíbe el despido sin causa. Y el razonamiento está ahí. 1994, estos argumentos fueron reproducidos en la sentencia de 2002 del Tribunal Constitucional, que eliminó el artículo 34 del Decreto Legislativo 728, ¿no? Y así están las cosas ahora. Pero hay una situación que preocupa verdaderamente en esto de la normativa laboral. Es la conducta de los propios trabajadores y sobre todo la conducta de los dirigentes sindicales. Se sabe que la desregulación laboral comenzó el año de 1991, cuando gobernaba Fujimori, pero Fujimori en ese momento era presidente constitucional de la República y gobernaba con un Congreso que tenía una composición heterogénea, inclusive con unos 15 representantes de izquierda. Resultó que la desregulación laboral, que comienza con el Decreto Legislativo 728, se expidió en el 1991, gracias a una autorización para legislar por decreto legislativo. Y votaron por esta autorización todos juntos, inclusive los representantes de izquierda. Es decir, autorizaron a Fujimori a que dieran esta disposición. Y Fujimori, por supuesto, se despachó, pues, y desreguló casi todo el derecho del trabajo. 1991, ¿verdad? Entonces uno se pone a pensar, pero estos dirigentes sindicales defienden realmente a los trabajadores y los trabajadores no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Creo que no. Creo que no. Van a votar porque votan como todos los demás, ¿verdad? Y los dirigentes sindicales pues están cómodamente instalados en sus sillones de burócratas, ¿verdad? Miren ustedes lo que pasó después. El año 2001, porque cayó Fujimori, ¿no? Algunos dirigentes sindicales fueron a reclamar al gobierno y al ministro de Trabajo, que era un abogado Costa de empresarial. Y entonces les dijo, pero qué bueno que me han buscado, pues voy a reinstalar el Consejo Nacional del Trabajo, que es un órgano deliberante del Ministerio de Trabajo. Está formado por representantes de las centrales sindicales, de los empresarios y del Estado. Ahí vayan a reclamar.
Y entonces oficiosamente alguien les insertó un proyecto de ley general de trabajo que reproducía toda la legislación que había dado Fujimori. Toda. Y atracaron. Y de repente todos esos dirigentes sindicales estaban locos con una ley general de trabajo. Y yo les llamé y les dije, pero no se dan cuenta que esto significa la sustracción de derechos que ya tenían adquiridos. ¿Por qué están haciendo esto? No me respondieron nada, ellos siguieron adelante, por supuesto, ¿no? Y he tenido que emprender una lucha tremenda para que no se diera el código de la Ley General de Trabajo desde ese momento, ¿no? Con, digamos así, el apoyo de muchos grupos sindicales, de sindicatos independientes, ¿no? Y finalmente se logró que esto no se diera. Y lo mismo ha pasado ahora con una ley general, creo que es el Código Procesal de Trabajo, que se le ha ocurrido a un vocal del Tribunal de Trabajo presentar su proyecto ahí para cambiar esta ley que está actual. Qué mala, por supuesto. Y entonces ahora están comunicados de la CGTP apoyando el Código de Trabajo. Y algunos otros señores allí lo han... Y yo creo que ni lo han leído. Miren ustedes lo que pasa en el país. Es importante de regular el derecho al trabajo no solamente normativamente, sino en la práctica. Hay un Estado Mayor que emite las ideas, que está, hay que saber dónde, pero que existe. Y entonces, sin que aparentemente no se sepa, aparecen los proyectos por aquí, aparecen por allá. Vean ustedes cuál es la realidad de la legislación laboral, del derecho al trabajo. Ustedes saben que el 60% más de las relaciones laborales son informales. Quiere decir que de la masa laboral, 19 millones de personas, el 60% está fuera de la legislación laboral, está en el trabajo informal, donde no hay salario mínimo, no hay derechos sociales, no hay vacaciones, no hay nada, no hay seguridad social. El 60%. Nos queda el 40%. ¿Y qué pasa en ese 40%? De ese 40%, por lo menos el 20-25% está constituido por trabajadores de la mediana y la pequeña empresa, que tienen hasta 100 trabajadores, que tienen la mitad de los derechos sociales de los que tienen los de las grandes empresas, ¿verdad? Y esto es una cosa que pasa. Entonces, ¿de qué derecho al trabajo igualitario hablamos? ¿Verdad? Más aún, digamos así, 15% de trabajadores que tienen la plenitud de los derechos sociales, cuando tienen que ir a reclamar al Poder Judicial sus derechos sociales, se encuentra con un procedimiento que les va a demorar 5 a 10 años el pago de estos derechos. Estoy hablando de hechos concretos, ¿eh? Se fueron a 5 años. Con la ley del 2010, la vigente, se fueron a 10 años. Y ahora con este nuevo proyecto, pues llegan pues a 15, 20 años, ¿verdad? Porque de lo que se trata es de impedir el cobro de derechos sociales, porque hay una ley, la ley de los intereses laborales que se dio. Es un decreto ley que se dio en el año 1962. Se establece que los adeudos laborales perciben un interés inferior al interés de plaza para cualquier deuda. Entonces, a un empresario
le conviene retener esos derechos sociales el más tiempo posible. Si, por ejemplo, le debe un trabajador la CTS, digamos 20.000, 30.000 soles, no es lo mismo pagar un interés bancario de plaza durante 5 o 10 años que pagar el interés laboral reducido. Por supuesto que gana plata el empresario. Esa es la realidad. Estamos en esa situación ahora. Y entonces, ¿quién podría, digamos así, defender el derecho al trabajo? Yo solamente veo a estos profesionales jóvenes, a estos estudiantes entusiastas que organizan estos eventos de trabajo donde se puede tener esperanzas de que habrá una nueva visión de la situación para, digamos así, llamar la atención de los demás. Es decir, lanzarnos a una campaña de solidaridad, ¿no? Y tal vez en provecho nuestro también, porque los profesionales que la universidad prepara son los artífices de los aparatos productivo y estatal. Sin estos profesionales, ambos aparatos se paralizarían. De allí la importancia de la formación universitaria. De allí la importancia de los profesores universitarios y de estos grupos de alumnos que se inquietan por dar a conocer la situación, por promover el debate, por estimular la producción de ideas. Vean ustedes a dónde vamos, ¿no? Y por eso es que, es decir, yo personalmente me siento contento de eso, de poder conversar con estos jóvenes, aplaudo su entusiasmo, en fin, me identifico con ellos. Y un poco también trabajo para ellos, ¿no? Porque empiezo a hacer mis artículos y yo quisiera que todos ustedes o todos ellos lo leyeran, ¿verdad? Bien, espero no haberlo cansado, les agradezco la amabilidad. Gracias.